Muito bem-vindos a todos. E obrigada por virem aqui a esta segunda sessão do WSD Talks. Este momento de partilha de experiências e de projetos que cruzam as humanidades digitais com os estudos judaicos, aqui do nosso projeto Western Sephardic Diaspora Roadmap. Hoje temos como convidado o professor Heitor Garcia Moreno, investigador e vice-diretor do Instituto de Línguas e Culturas do Mediterrâneo e Oriente Próximo, do CSIC, e colaborador do Instituto Universitário Menéndez Pidal da Universidade Complutense de Madrid. Autor de vários livros e de cerca de 50 artigos em revistas e obras coletivas, tem-se dedicado à edição de textos sefarditas, com especial atenção ao estudo linguístico e à componente lexical. Desde há vários anos se envolve em paralelo o corpus representativo da história do judeu espanhol e o dicionário histórico do judeu espanhol, ambos integrados no portal eSephardic. E pronto, e é sobre este projeto que irá falar hoje, aqui neste WSD Talks, com esta apresentação, la web sephardic.es, la digital em espanhol de referência para o conhecimento e estudo de los textos sefardis. O meu espanhol é brilhante, não é? Eu sei. Muchas gracias, Carla. Pronto, olha, agora então passo a palavra aqui ao Heitor, que de certo irá fazer aqui uma apresentação muito, muito interesante. Bueno, veremos, luego dirás al final si ha sido muy interesante o no. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación a participar en este encuentro y dar a conocer pues, lo que humildemente hacemos desde el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y desde mi grupo de investigación, en este caso en el ámbito de las humanidades digitales. Como ya ha señalado Carla, llevamos a cabo varias iniciativas que todas son accesibles desde esta web sephardic.es que voy a presentaros, a navegar junto a vosotros. Ahora compartiré pantalla y la iremos explorando mínimamente porque todas esas iniciativas están de alguna manera interrelacionadas y de ahí también que sean accesibles desde el mismo sitio web. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla, a ver si lo sé hacer. Pantalla 2, compartir. ¿Veis? La he puesto a todo volumen, por así decirlo. Aquí está la cabecera, sephardic.es. Las tres iniciativas que se albergan en esta página web son un repositorio digital que hemos dado en llamar Biblioteca Virtual de Estudios Sefardíes, un diccionario electrónico, diccionario de judeo-español, que es el Diccionario Histórico Judeo-Español, y un corpus lingüístico en línea, el Corpus Histórico Judeo-Español, Corige por sus siglas en español. La relación que se establece entre las tres iniciativas se puede ver en el siguiente esquema, en el que la biblioteca virtual, que alberga tanto fuentes originales sefardíes como bibliografía primaria, estudios sobre la lengua y la literatura sefardí, y también ciertos diccionarios, en resumen, son los tres tipos de textos con los que trabajamos. Todos en nuestro ámbito y en particular los que nos dedicamos a la edición y estudio de textos sefardíes. Bueno, obviamente pues aquí están sus copias digitales de los textos más manejados. Nosotros contamos con un repositorio interno para aquellos textos de los que no tenemos derechos de exhibición, para los que son las digitalizaciones propias, pero precisamente porque cada vez más muchos de esos textos están accesibles en la red, la Biblioteca Virtual de Estudios Sefardíes conecta con muchos otros repositorios externos. Puede ser desde una página de academia.edu de un investigador vivo que trabaja sobre el judeo español para el ámbito de los estudios, por ejemplo,
o para todos los repositorios con libros históricos digitalizados de distintas instituciones públicas, privadas, obviamente pues la Biblioteca Nacional de Israel, pero otras muchas. Tanto el corpus como el diccionario se relacionan en parte con ese repositorio, aparte de que se utilizan sus contenidos para actualizarlos, y están intercomunicados tanto el corpus como el diccionario. Están intercomunicados de una manera, bueno, iba a decir rudimentaria, pero es que tampoco es que sea rudimentaria. Como veremos, explorando los textos del corpus, si hay alguna palabra que alguien no conoce y esa palabra está incluida ya en el diccionario, como veremos, haciendo doble clic sobre la palabra, abrirá la consulta correspondiente en el diccionario. Y a su vez, si explorando el diccionario, porque estamos buscando una determinada palabra, queremos acceder a la documentación que ya está incluida en Corige de esa palabra, hay un botón para lanzar esa consulta en el corpus. De ahí que digamos que están interrelacionados. Bueno, salimos de esta imagen y volvemos a la presentación. De la biblioteca virtual no me extenderé mucho, simplemente os voy a presentar cuál es su aspecto en el ámbito de las fuentes. Ahora mismo hay enlazados más de 500 originales en judeo-español, independientemente de prensa sefardí, de distintos géneros, obviamente, y de los siglos XVI a XXI. Las fuentes, aquí hay una pequeña muestra, pero se organiza por siglos y podríamos ir al siglo XIX. ¿Qué tenemos accesible del siglo XIX en la biblioteca virtual de estudios sefardíes? Pues tenemos todos estos textos. Están aquí y nos permiten, por ejemplo, ver este ejemplar de las Complas de Purim de Belgrado 1861, que como es un ejemplar del National Library of Israel, pinchando en la miniatura, si funciona, porque he elegido uno al azar y esto suele fallar, accederemos al ejemplar tal y como lo alberga la National Library of Israel. ¿Vale? Podemos explorarlo y leerlo en aljamía, que siempre es muy edificante, pero obviamente un poco más difícil. Si queremos más información sobre este mismo ejemplar, porque al fin y al cabo esto es una ficha bibliográfica o catalográfica muy simple, en algún caso del autor, el título y los datos editoriales mínimos, pinchando sobre el título, que aparece siempre en verde, podremos ir al registro correspondiente de la Bibliography of the Hebrew Book, donde, si sabemos hebreo, podemos ver bastante más información sobre el contenido de la obra, notas generales. Este recurso, que es utilísimo, desgraciadamente, o no, solo está en hebreo. Entonces, pero bueno, lo que no tenía sentido era que nosotros intentáramos replicar esto en español, que al fin y al cabo es una lengua más. Si acaso, pues el inglés a lo mejor algo más extendido, pero pensamos que con facilitar el enlace a esa información más detallada podía ser suficiente. Y así con cada uno de los textos que, si están, como digo, enlazados de otros repositorios, puede ser también el Museo Sefardí de Toledo, que tiene una colección bibliográfica digital de textos sefardíes importantes, pues también enlazaremos. Algunos, por ejemplo, este no se añade aquí lo de ejemplar de tal. Este pertenece a nuestro repositorio particular, que hasta hace unos meses funcionaba con usuario y contraseña porque estaba reducido al equipo de investigación. Por razones de seguridad, desde el propio CSIC, tampoco está accesible en remoto para nosotros mismos, pero yo tengo copia de todos estos textos, de los que son de nuestro propio repositorio,
por así decirlo, que hemos digitalizado fotocopias o ejemplares que teníamos, o de la biblioteca de Jacob Hassan y Elena Romero, por ejemplo, este. En este caso, al pinchar en la miniatura no va a enlazar con nada, pero si alguien necesitara ese ejemplar, pues de manera, voy a quitar esto porque es un poco lío, es tan fácil como escribirme un correo y yo le mando la copia digital. Porque para eso pues creo que no lo tengo prohibido. Lo que tengo prohibido es exhibirlo, siendo que no tengo los derechos del... Pero bueno, puesto que esos repositorios digitales cada vez son más y están mejor dotados, vamos regularmente revisándolos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Nacional de Israel, cada vez digitalizan más ejemplares. Antes había 100 y pico, pues y ahora creo que son unos 600. Pues nosotros regularmente vamos revisando qué novedades hay y vamos creando las respectivas fichas que, bueno, no tiene nuestra biblioteca virtual, no tiene un buscador como tal, pero para algunas cosas es mucho más fácil ver la ficha catalográfica, no tanto en castellano, sino en letras latinas, que no en caracteres hebreos, explorando la web de la biblioteca. Aquí se detalla de otros repositorios digitales, pues de instituciones españolas, como he comentado, del Museo Sefardí de Toledo, de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, pues hay enlazados 77 ejemplares. De la propia biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, donde trabajo, pues hemos enlazado toda la colección digitalizada, los 63 ejemplares que hay. Y, como digo, pues de otras instituciones extranjeras, de la National Library of Israel, Harvard University, University of Washington, etc. Y estos van creciendo cada vez. Con lo cual, nadie pierde nada si quiere buscar un ejemplar por echar un vistazo a través de la biblioteca virtual de Estudios Sefardíes para ver un camino más sencillo para acceder al texto. Bueno, las otras dos iniciativas, más puramente, bueno, también eso son humanidades digitales, obviamente, pero donde ha habido más trabajo por nuestra parte, que no solo la creación de una base de datos con fichas catalográficas, son el Diccionario Histórico y el Corpus Histórico Judío-Español. El Diccionario Histórico surge de la necesidad y el interés de digitalizar el fichero personal de la investigadora británica Cynthia Cruz, que fue donado al CSIC en los años 70, y que es un fichero con papeletas de papel, como os podéis imaginar, es manuscrito, donde esta investigadora británica, todas aquellas formas léxicas del judío español que ibas encontrándose en sus investigaciones, ya fuera porque estaba transcribiendo texto aljamiado o porque lo encontraba en la bibliografía secundaria, pues ella se hacía una ficha de trabajo en la que anotaba distinta información. Os puedo mostrar para que veáis cómo era o cómo es una ficha, donde pues el lema Redoma, y nos dice que es un nombre femenino. Ella misma añadía la traducción en inglés. Se añadía o se anotaba una serie de posibles sinónimos. Anotaba aquí las referencias de dónde lo había tomado, ya fueran fuentes primarias, secundarias, de tradición oral, de sus propias encuestas de campo. Recogía distintas variantes de la misma forma. A veces, si había sublemas o lemas complejos, podían estar en la misma papeleta, como en este caso, o en papeletas aparte. Añadía ejemplos de esos sublemas, también su traducción, y a veces pues la información etimológica. Digamos que eran fichas, no dejan de ser un fichero de trabajo, pero contienen mucha información léxica en todos los sentidos, lexicológica, y se podía organizar desde un punto de vista lexicográfico. Podríamos haber intentado una edición en papel, pero
entendimos o entendí que en 2003, cuando empecé a trabajar con esto, con la digitalización del fichero para facilitar su manejo, pues hacer una edición de un fichero de casi 30.000 fichas para sacarlo a la antigua en un volumen en papel no tenía excesivo futuro. Y optamos por el diseño de una base de datos para agrupar toda esta información de manera organizada y que sirviera de molde para poder incluir toda otra información independientemente de la que Cintia Cruz había recogido en sus papeletas. No solo completando, por ejemplo, si Cintia Cruz citaba los trabajos de Baruch, podíamos nosotros ir al trabajo de Baruch y extraer todos el caudal léxico allí recogido. Y no solo el que en un determinado momento le hubiera llamado la atención a Cintia Cruz. Pero si también nosotros, como es nuestro cometido principal, nos dedicamos a la edición de textos, toda palabra que pudiéramos encontrarnos podría ser susceptible de incorporación a ese fichero. De ahí que ya no se le llame solo fichero Cruz o proyecto Cruz, sino que haya sido el embrión de el diccionario histórico, que primero tenía esta apariencia un poco similar a la base de datos en Microsoft Access que diseñé inicialmente, pero que actualmente tiene un aspecto de diccionario electrónico moderno, por así decirlo. Por eso, si vamos a la consulta, podemos volver aquí o acceder desde el menú lateral. Nosotros nos encontraremos con una página de bienvenida donde se dan una serie de instrucciones, sobre todo relativas al sistema de transcripción que utilizamos desde el CSIC y que conforma lo que se ha dado en llamar el sistema de la Escuela Española de Filología Sefardí, y podemos llevar a cabo búsquedas de cualquier tipo. Bueno, como los signos con diacríticos que nosotros utilizamos no son accesibles desde un teclado normal, se ofrece la posibilidad de insertarlos desde aquí. Yo, como tengo un programita que me lo permite meterlos desde el teclado, pues no me va a hacer falta. Y puedo buscar la palabra casa en el diccionario. Y el aspecto que nos da la respuesta, los distintos artículos lexicográficos, digamos que son equiparables al de cualquier otro diccionario electrónico de la Academia Española o de cualquier otra institución que los haya llevado a cabo. Esa forma casa, con su grafía enjamiada al lado, presenta una serie de variantes documentadas, puede haber más, pero hemos documentado case, que es accesible desde aquí. Podríamos, pinchando en case, saltar directamente al registro de esa forma, de esa variante. Se nos dice que es una variante de casa. Aquí tenemos esos ejemplos de donde está sacado esa forma con el cambio en la vocal átona, donde todos los elementos abreviados en un pop-up, o como se llame esto, se dan in extenso. Pues esto, Luria Monastir, claro, yo ya sé lo que es Luria Monastir, pero no necesariamente cualquier usuario lo tiene por qué saber. Bueno, pues Luria Monastir es el trabajo de Max Luria, Study of Monastir Dialect of Judeo-Spanish based on oral material collected in Monastir, Yugoslavia, Review Hispanic 79, ¿de acuerdo? Y esta es la referencia. Los dos casos parece que están tomados de Luria y localizados en Bitola Monastir. Podemos volver a casa. Tenemos una serie de sinónimos, como los que veíamos en la papeleta, en esa esquina superior derecha, que igualmente son accesibles desde el propio diccionario. O sea, podemos ir a la ficha de byte del hebreo y las formas complejas donde el lema byte está incluido. Bala byte, balata byte, petahayim y demás.
Volvemos al sinónimo casa y vemos de dónde está tomada. La bibliografía obviamente no es exhaustiva, es parte fundamentalmente de lo que estaba en el fichero, pero eso no quita que no pueda ser ampliada en el futuro con referencias a esa forma casa y distintos ejemplos con sus referencias correspondientes. En este caso de Salónica, o puede haber ejemplos de Constantinopla, etc. Y como en el caso anterior, las formas complejas donde aparece incluida la forma casa. La forma casa no solo tiene una acepción, que es la de casa, edificio para habitar, sino también la de casa, descendencia o linaje, la de casa con el valor habitación o cuarto, recámara, o incluso pues, un establecimiento industrial o mercantil. Entonces, las distintas acepciones aparecen aquí, cada una con los sinónimos que pueda tener y que son explorables desde este punto. Las formas compuestas que se agrupan bajo casa, casa de huérfanos es un orfanato, casa de libertad es una leprosería, etc. Y como decía, las formas complejas donde la forma casa se inscribe, pero que no alfabetizan o no se localizan bajo casa, sino bajo adalet, bajo baño, bajo K, bajo madre, madre de casa. Es una serpiente de collar. ¿Vale? Solo madre de casa. Obviamente madre, si pinchamos en ella, nos despliega todas las distintas acepciones. ¿De acuerdo? Y a lo que me refería con la posibilidad de explorar ocurrencias de la forma correspondiente, en este caso madre, más allá de estos ejemplos que parten, como digo, fundamentalmente del fichero cruz, podemos explorar en el corpus, en Corige. Pinchando en este icono, en el libro, lanza una consulta sobre el lema madre en Corige. Voy a ampliar esto, que se ve un poquito pequeño. Y nos dice que la forma madre tiene 136 ocurrencias y la forma madres 27. Con lo cual, estos ejemplos que corresponden o están sacados de obras muy concretas, que son muy significativas y por eso la propia Cynthia Cruz las utilizaba, se amplía enormemente con la posibilidad de explorar muchos otros textos, con muchas otras localizaciones en el tiempo y en el espacio. ¿Cuál es el estado actual del diccionario? Bueno, pues ya podemos decir que hemos incorporado, revisada, corregida, completada y ampliada la información léxica contenida en el fichero cruz. Y en total ha dado un volumen resultante de 27.296 papeletas. Digo revisada porque la propia Cruz a veces se equivocaba y por tanto corregida y muchas veces completada porque, como decimos o como señalo, pues en ocasiones le interesaba una determinada palabra del glosario de la obra de uno de los textos de Mijael Moljo, pero no revisaba todo el glosario, no lo incluía entero en su fichero. Bueno, pues nosotros paulatinamente de esas obras de referencia hemos ido haciendo un vaciado sistemático. En concreto, el más llamativo, que ha dado origen a una publicación este mes de abril en Peter Lang, de el nuevo chico diccionario judeo-español-francés de Shlomo Israel Sheresli, que la propia Cruz lo cita con regularidad, pero obviamente no se dedicó a tomar todas las entradas del diccionario, sino que según iba localizando una forma u otra en un texto u otro, a veces iba a comprobar si estaba en Sheresli para hacerse una idea de la época de aparición en judío español, para lo que fuera. Bueno, pues nosotros nos dedicamos a completar todos los contenidos de Sheresli. Y así sucesivamente hemos ido completando pues, todo el glosario del libro de Mijael Moljo, Literatura Sefardita Oriental,
de todo el glosario de José Benoliel, dialecto judío-hispano-marroquí o jaquitía, para tener referencias de voces no solo de Oriente, sino también del norte de África, también del refranero sefardí, de Enrique Saporta y Bella. Pues el léxico de los refranes a veces es un léxico arcaizante incluso para el propio judío español, que está fosilizado dentro de esas estructuras de las paremias, y nos interesaba tenerlo incorporado todo. De ahí que se haya completado y ampliado. A veces con textos como este singular del dialecto hispano-hebraico en el Imperio de Marruecos, de Meneu, que la propia Cruz no conocía, o este glosario de voces turcas, un original mecanográfico del mismo Mijael Moljo, que malamente podía conocer la propia Cintia Cruz, porque nosotros tenemos el original, fue cedido por el propio Moljo al CSIC. Bueno, y luego de otras obras generales vamos poco a poco incluyendo su contenido para que efectivamente cada vez más eso que empezó como el proyecto de digitalización de un fichero muy jugoso, muy completo, muy amplio de voces sefardíes, pueda llegar a entenderse o como un diccionario histórico del judío español. En cifras, bueno, tiene más de 30.000 registros que corresponden a 23.000, casi 24.000 entradas. Y lo que nos parece más relevante, aprovechando las posibilidades de un diccionario electrónico, es todo este número de remisiones sinonímicas, la posibilidad de explorar sinónimos desde una voz o desde una acepción de una voz en concreto, todas esas referencias cruzadas de formas complejas que he señalado, que son posibilidades que, hombre, también un diccionario en papel ofrece, y muchos son los que lo añaden, pero desde luego el manejo nunca es tan ágil como en el caso de un diccionario electrónico. Si hacemos una comparativa con otros diccionarios que existen, pues el diccionario histórico del judío español, aunque todavía está en proceso y el proceso puede ser infinito, pues ya tiene más entradas de las recogidas por el diccionario de Nehamá, que es el principal de referencia, menos que el de Afner Pérez y Gladys Pimienta, pero el nuestro sí está en línea en acceso abierto, frente a este que es de suscripción. Y desde luego no lo es, está lejos todavía del tesoro de la lengua judeo-española, pero como digo, no es de acceso abierto. ¿Vale? Por supuesto, pues el English Ladino Dictionary o el diccionario de judeo-español de Ladino Comunità, pues sí, no tienen parangón con lo que actualmente incluso es el diccionario histórico judeo-español. Se señala aquí cuál será el plan de desarrollo, que básicamente es pues eso, de algunas de las obras ya citadas por Cruz, hacer el vaciado general, cuando no se ha hecho ya, y aprovechar las posibilidades de corrige del corpus y todo el caudal léxico, que ese sí es histórico, porque hay textos de todas las épocas y de todos los lugares, para irlo progresivamente incorporando al diccionario. El corpus es un corpus lingüístico accesible en línea, representativo, o intentamos que lo sea, de la evolución de la lengua sefardí, y que está concebido tanto para el investigador como para el lector curioso en general, porque tiene un carácter añadido de colección documental. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos una búsqueda en Corrige, podemos utilizar Corrige para buscar, como hemos hecho antes, las ocurrencias de la palabra madre, o incluso para buscar determinadas secuencias sintácticas, casos de determinante más sustantivo. Quiero que me busques todos los ejemplos, ¿no? Pero también podemos utilizarlo
como es una colección documental, simplemente para leer los textos, no ya en su forma original aljamiada, como hemos hecho antes, si queríamos, accediendo al repositorio correspondiente, sino aprovechando nuestro trabajo, que es el de transcribir y editar esos textos sefardíes aljamiados. Los que no están en caracteres aljamiados, en caracteres hebreos o en caracteres cirílicos, se presentan en su forma original en letras latinas. Obviamente eso no tenemos, porque entendemos que mal que bien son accesibles. ¿Cuál es la estructura del corpus antes de mostrar efectivamente sus usos o su aprovechamiento? Bueno, pues con esta pequeña diapositiva pues tenemos aquí este grupo de usuarios, aquí estamos nosotros y a través de una interfaz web, aprovechando la lematización y el etiquetado gramatical de las formas y la metadescripción de los documentos originales, utilizándolos como filtros de búsqueda, podemos acceder bien a los textos editados o bien a los documentos originales porque se presentan en paralelo. O más bien el texto editado con una miniatura del original. Aquí todo son ventajas. O nuestra idea ha sido la de concebir un corpus como de esa manera en la que a nosotros como usuarios nos gustaría encontrar un corpus lingüístico. A mí me parecen muy bien todos los corpus en los que hay una edición de textos medievales, castellanos, portugueses, ingleses, y puedo hacer búsquedas maravillosas. Pero a lo mejor no me fío de la edición. A lo mejor he encontrado una palabra rara o una construcción gramatical un poco extraña para lo que yo estoy estudiando y me interesa consultar el original por ver si efectivamente eso no es fruto de un error o de una transcripción automática o algo así. Entonces, quiero poder acceder al documento original. Nosotros, de esa manera, planteamos o ofrecemos ambas versiones. Y como digo, sin pasar por esas búsquedas, podemos directamente acceder al texto editado para leer un texto, como si fuera un libro electrónico, o acceder a esos documentos originales que están tomados de esos repositorios, ya sea propio o ajeno. En cifras, bueno, desgraciadamente todavía estamos en una fase relativamente embrionaria y frente a cualquier corpus lingüístico de cualquier lengua histórica, pues nosotros solo tenemos 251.029 palabras. Es un corpus pequeñito, es un corpus que crece día a día. Tiene 55 textos, que puede ser desde un texto largo, una novela entera, a un anuncio de periódico. Porque también nos interesó en esta primera parte de pruebas ir viendo las distintas posibilidades y necesidades de cada uno de los textos que íbamos incorporando. ¿Qué posibilidades de explotación podían tener unos textos frente a otros? Y seleccionar también textos de distinta índole, de distinto género, por supuesto de distinta época, de distintos lugares. Y ahora mismo se compone así, con los textos repartidos por siglos. Aquí se ve la composición en número de palabras. Podemos ver cuántos son textos en prosa, cuántos son textos en verso, algunos que tienen carácter híbrido porque puede ser prosa rimada o puede ser un libro de refranes que suele tener rima, entonces tienen un carácter a caballo entre la prosa o participan de la prosa pero participan también de características del verso. Aquí vemos su distribución. Señalamos, lo cual no es poco relevante, sino todo lo contrario, qué textos tienen una vocalización fiable y una vocalización dudosa. Como seguramente sabéis, la aljamía hebrea nos impide determinar muchas veces si el timbre vocálico de un es en las vocales anteriores es E o I, porque se utiliza el mismo signo yod, o si el timbre vocálico de las vocales posteriores
es O o U porque se utiliza un mismo signo que es BAF. Vale, pero hay algunos textos, o porque están ya directamente en original en letras latinas, o porque están en caracteres cirílicos, que sí distinguen las vocales, o porque son textos en aljamía hebraica, pero vocalizada, con los puntitos de la vocalización masorética. Hay algunos que sí tienen una vocalización que entendemos fiable o que corresponde a lo que está ahí plasmado. Eso es importante también para el usuario, porque a lo mejor una lectura que nosotros hemos hecho, pedir, puede decir, ya, pero es que yo creo que no es pedir, sino pedir el verbo. Bueno, pues que sepas que su documentación en unos casos puede estar sustentada en una lectura hecha por nosotros sobre las distintas posibilidades, sobre una aljamía hebraica sin vocalizar, pero en otros casos pone pedir porque pone pedir en el original y el usuario tiene que saber que esa lectura es fiable y sobre todo tiene que saber cuando esa lectura es dudosa, como llamamos nosotros, desde el punto de vista vocálico. Por lugares, según el número de textos asociados a cada localización, pues tenemos obviamente un mayor número de textos de Oriente, de Salónica, de Esmirna, de Constantinopla, de Jerusalén, de Tel Aviv, del Cairo, del norte de Europa, por eso Centro Europa, de Viena, pero también de Gibraltar o de Tetuán, e incluso de textos tomados, en este caso, de fuentes sefardíes modernas, casi contemporáneas, de los Estados Unidos. Un texto de Nueva York, otro texto de Los Ángeles, otro texto de Seattle, etc. Esta sería la distribución. Eso solo con los 55 que tenemos. Obviamente, en cuanto a ciudades representadas, por más que añadamos muchos más textos, no van a aumentar mucho más, porque las comunidades sefardíes son las que son, o han sido las que han sido. ¿De acuerdo? Pero bueno, sí interesa que puedan estar representadas el mayor número. La comparativa de corpus no tiene sentido, vamos, no tiene sentido. Como en el caso anterior, pues cualquier otro corpus similar o que pueda ser utilizado para el conocimiento o acceso a textos sefardíes queda muy lejos de lo que corrige incluso solo con 55 textos y 250.000 palabras actualmente tiene, bien por su accesibilidad, por la variedad de textos, por la posibilidad de las búsquedas, etc. Por lo cual, pues, dentro de que somos conscientes del relativo alcance de lo que estamos llevando a cabo, pues podemos sentirnos orgullosos de que vamos por delante en cuanto a número, por lo menos. No sé si en utilidad, pero por lo menos uno de los problemas con el que siempre nos encontrábamos y nos seguimos encontrando al querer hacer estudios lingüísticos particulares sobre fenómenos del judío español, es decir, bueno, pero es que no dispongo de un corpus lo suficientemente amplio como para que lo que estudie sea válido o fiable. Bueno, pues poco a poco vamos ofreciendo al público que exista ese corpus de referencia, que no es comparable en el caso del español, pues el corpus diacrónico del español, no sé cuántos millones de palabras. El corpus del español de Mark Davis, 100 millones de palabras. Bueno, vale. Aparte de que ellos son mucho más listos y mucha más gente en algún caso, pues llevan 20 años de ventaja. Entonces, eso se nota. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Pasemos a la consulta del corpus. Y ahora es cuando os mostraré a qué me refiero con lo de poder hacer búsquedas lingüísticas o simplemente explorar el corpus como colección documental. Bueno, aquí nos dice que tenemos actualmente estos 55 textos. No hemos hecho ningún filtrado, pues aquí los tenemos con un identificador
aleatorio, vamos, que hemos dado nosotros, su título, el lugar de composición, la fecha, el autor cuando se conoce y una pequeña descripción del texto. Por ejemplo, vamos a ver, el prefación. Podemos acceder al texto en sí, ver su ficha, un poco más completa que ese pequeño extracto. Nos dice que es el prólogo a la obra pedagógica Una mirada a los cielos, obra del reverendo protestante escocés Alexander Thomson, bla, bla, bla. Una serie de datos sobre los derechos, la lengua, cuál es su formato. En este caso es solo el prólogo, lo que hemos subido. No hemos subido la obra completa. En parte porque el prólogo puede tener unas características textuales diferentes de las del conjunto de la obra. Un prólogo suele ser un texto de carácter didáctico, porque explica al menos cómo funciona la obra a la que precede. Y a lo mejor el texto completo no tiene ese carácter didáctico. Entonces preferimos a veces segmentar las distintas secciones de los textos, agrupándolos luego de otra manera. Pero bueno, vistas estas indicaciones de la ficha, que puede ser a veces más completa o menos, podemos acceder a lo que decimos del texto y el facsímil y podemos simplemente leerlo. Habiéndose Adonai descubierto a los hombres, sí por su palabra, sí por sus obras, cada uno debe hacerse conocido con todas las dos. Es verdad que la palabra sola puede mostrarnos, bla, bla, bla. Y si a alguien no le gusta lo que aquí pone, puede ir al original y comprobarlo. Cuando nosotros hemos hecho algún tipo de intervención en la transcripción, añadimos esta marquita. No hay una nota al pie explicando la intervención, pero nuevamente al usuario le decimos, ojo, no bases toda la argumentación de tu artículo en esta forma, porque esta forma la hemos tocado nosotros, porque algo le pasa al original, o se lee mal, o hay una errata. Entonces, te avisamos de que cualquier duda, pues comprueba en el original qué pasa con ese posible. Bueno, pues con ese posible, ¿qué es lo que pasa? Que realmente pone fosible, tiene una fe. Como no es posible la forma fosible, hacemos una lectura. A ver si se para quitar esto. Anotada, corregida, pero con su marca de que ha habido una intervención del editor. Vamos a ver. Claro, todos sabemos mucho judeo-español, entonces vamos leyendo y entendemos todo. Pero podría ser que la palabra atuendo no la conociéramos, o la palabra viervo. Bueno, pues como os comentaba antes, haciendo doble clic sobre la forma, lanza una consulta en el diccionario, en este caso la tenemos aquí, palabra, vocablo, etc. De manera que en el caso de alguna dificultad de lectura, podríamos, si está incluida en el diccionario, acceder a su sentido y completar nuestro entendimiento del texto. En este caso, como el texto se compone de 2 hojas, pues podemos pasar a la siguiente hoja y seguir leyendo. ¿De acuerdo? No sé. Ahora bien, lo normal, bueno, lo normal, aquí lo que es normal o no es normal es muy relativo. Normalmente uno utiliza un corpus lingüístico para hacer búsquedas lingüísticas. La búsqueda puede ser simplemente eso, de decir, a ver, ¿qué textos hay de Bucarest? Bueno, pues hay este. ¿O qué textos hay de Bucarest y de Belgrado? Porque quiero hacer búsquedas lingüísticas solo en textos de Salónica o solo en textos de tal lugar o de tal época. ¿De acuerdo? Pues podemos ir filtrando. O solo quiero los textos que están en prosa. Y entonces dice, ojo, solo estos 47. Lo que tú busques ahora, solo lo voy a hacer en los textos en prosa.
A veces nos puede interesar por palabras clave. Por ejemplo, ¿hay algún texto sobre el tabaco? Anda, pues sí, pues hay este. Camel. Y aquí vemos el texto, que es un anuncio del periódico. Aquí se nos explicará. Versión judeo-española de un anuncio publicitario en inglés de cierta famosa marca de cigarrillos norteamericana, aparecido en el número tal del semanario humorístico sefardí La Vara, publicado en Nueva York entre 1923 y 1948. Y podemos acceder al original y al texto. Y de pronto vemos una expresión un tanto extraña, a poco que sepamos judeo-español, y dice: el siéculo de hoy es muy difícil a contentar y es el siéculo que hace lo más de apartación. ¿Y qué cosa más rara? A ver, lo he entendido, pero eso parece que no me lo encuentro nunca en judeo-español. Bueno, pues resulta que como existe una versión en inglés de ese texto, podemos verlas en paralelo y entender tal vez de dónde ha salido cierta traducción literal. Curiosamente, aquí vemos que este anuncio utiliza la misma plancha en espejo, o mejor dicho, la misma plancha del anuncio en inglés la utilizaron en el periódico sefardí en espejo, cambiando el texto por la aljamía hebrea. Y así podemos ver esas distintas variantes, esas dos versiones en este caso, que a veces nos pueden ayudar a entender determinadas lecturas. En algún otro caso, como este que edité hace unos años, que es una crónica, resulta que no hay dos, sino tres versiones conocidas. Dos impresas y una manuscrita. Pues al estar segmentado el texto en episodios, una segmentación que nosotros hemos hecho ajena al texto, por contenido, como lo hicimos en la edición del papel, podemos agruparlas en paralelo, los distintos. Las propias portadas, pero también cómo aparece en cada caso el mismo episodio, por ejemplo. E ir comparando unas con otras, cada uno con su propio original. Si solo nos interesa uno, pues ocultamos las versiones y vamos leyendo. Cuando el mismo episodio ocupa más de una página, pues aparece más de una miniatura. ¿De acuerdo? Y, como decía, podemos hacer búsquedas lingüísticas. Búsquedas lingüísticas, por ejemplo, podemos buscar la palabra casa. Y nos saca todas estas ocurrencias. Podemos ir a ver todas estas con una breve concordancia o desde aquí acceder directamente a esta. Solo las de este texto de 1733. Como esta concordancia se nos puede quedar un poco corta o al fin y al cabo es medianamente automática, podemos ir al texto original donde se nos señala la forma en concreto, por si nos interesa ampliar la concordancia para esa forma en particular. Vamos a borrar todo esto porque estaba dándome problemas. Y esa búsqueda puede hacerse también por lemas. Podemos hacer una búsqueda por lemas, por ejemplo. Vamos a buscar todas las formas que haya del verbo comer. Comer, comida, comen, comió, come, comerá, comer escrito con otra grafía, comerán, comiendo. ¿Vale? Pero es que en algunos casos, vamos a ver,
podemos suponer que a lo mejor la forma comer tiene variantes, como comer. Entonces a lo mejor nos interesa que nos saque todas. Entonces jugamos con lo que llamamos archilemas. Entonces tal vez, vale, en este caso no hay ninguna diferencia. Vamos a ver alguna donde sí que la haya. Por ejemplo, de la forma que, ya sea conjunción o pronombre. Sácame todas las formas. Vale, miento. Me está sacando aquí solo las del lema que y con corchetes el archilema que. Y el archilema que nos va a sacar todas las diferentes formas. La que es que en aljamía viene así, la que es que con letras latinas en el original, la variante qui, la variante que, esta otra variante qui, que. Todas las distintas formas. E incluso podemos ver su distribución en el mapa. Con lo cual permite, aunque haya que refinar ciertos elementos de estas agrupaciones, aquí hemos dicho que nos las agrupe todas, porque no quiero que me saques todas sin diferenciarme cuál es cuál, jugando con estos elementos de filtrado. Y también, como decía, si esto no falla, puedo pedirle que me busque todos los sustantivos. Vamos a ver qué hace. De acuerdo. Me puede estar guiando con... Tenemos aquí una ayuda para creación de consultas. Si queremos buscar por una etiqueta lingüística, por un lema, por un archilema o por una forma. Si queremos buscar por una etiqueta, y claro, como no conocemos o no tenemos por qué conocer cómo hemos etiquetado nosotros según el estándar Eagles las formas, decimos, a ver, búscame todos los sustantivos comunes masculinos, en singular o plural. Él añade todo lo que tiene que añadir y no encuentra nada, porque algo está fallando. Como siempre pasa en las demostraciones en directo. Vamos a ver. Ahora. El problema es que a veces hay que refrescar la página porque se queda almacenado algo de lo que hemos buscado antes y no encuentra cosas que obviamente sabemos que hay. Como aquí, pues tenemos la forma rey, la forma Shabbat, la forma día, la forma padre, la forma rabí, la forma isho. Todos estos nombres comunes masculinos que queríamos encontrar. Y podríamos insertar, vamos a guardar esto, otras secuencias. Como hemos dicho, búscame la etiqueta determinante, un artículo y un sustantivo femenino. Y si todo va bien, vamos a copiarla por si acaso. Porque obviamente otra vez nos dice que no encuentra nada y no es verdad. Pues parece que no le gusta. Ah, no, es que tal vez sea así. Vale. Bueno, teóricamente tendría que funcionar. Vamos a ver. Si borro aquí, me llevo el este. Y poder hacer búsquedas complejas sobre las agrupaciones sintácticas correspondientes.
ahora no me está encontrando ningún determinante artículo y ningún nombre común femenino. Cosa harto extraña, como comprenderéis. Los femeninos sí, y obviamente tienen que tener su determinante artículo en muchos casos. Bueno, pues estas demostraciones sirven para que yo vea qué falla y podamos revisarlo. Con lo cual, solo me queda, obviamente, animaros a visitar la web, a utilizar los recursos y a comentarme cualquier incidencia que podáis encontrar. Porque sin ellas, sin usuarios que detecten los posibles fallos o inconsistencias en determinadas búsquedas, nosotros no podemos controlar que todo está funcionando correctamente, como acabamos de ver con esa búsqueda de 2 etiquetas seguidas, por ejemplo. Que seguramente es un problema de que yo me dedico más a llenarlo de textos que a hacer búsquedas, y es que no hay que poner ni el más ni nada. O sea que me temo que sea cualquier cosa así. Pero bueno, no descarto que también pueda ser que algo está fallando en las variables y en los motores de búsqueda del corpus. Y por mi parte, perdonad toda la chapa que os he dado, pero es que a poco que os cuento algo de cada una de las distintas iniciativas alojadas en Sephardic, pues se va el tiempo. Espero que os haya interesado. Muchas gracias. Obrigada, Heitor, por esta exposição tão interessante e que mostrou bem como é que funciona esta plataforma que vê-se que tem um trabalho monumental por detrás. Aliás, eu... Pronto, monumental, pero falla. Não, mas mesmo por isso é natural que falhe alguma coisa, não é? Nós estamos aqui a falar de um projeto que existe há quanto tempo é que vocês estão a desenvolver este portal? Quer dizer, os diferentes projetos. No te entiendo. No te entiendo mucho, perdóname, Carla. Há quanto tempo é que estão a desenvolver este corpus histórico, por ejemplo? A ver, el corpus, digamos que lo llevamos diseñando y desarrollando desde 2013. Primero en una primera versión, que además está todo contado aquí, que era un poco más rudimentaria, pero bueno, ya tenía las mismas aplicaciones, salvo lo de la búsqueda por etiquetas. Entonces, cuando pasamos a, digamos, en 2017 o sí, 17-18, a desarrollar la versión actual del corpus, que ya tiene el etiquetado gramatical, que es el que teóricamente es la joya de la corona y que permite esas búsquedas complejas más allá de la búsqueda por formas, sino por lemas, y luego el sistema de lemas y archilemas, que creo que es algo bastante novedoso, que está también por aquí explicado, por si queréis verlo, para el sistema de doble lematización, para poder jugar con toda la problemática de variantes que tiene el judeo español. Sobre todo porque cuando estás haciendo una búsqueda de tipo gramatical, no necesariamente léxica, lo que no te interesa una forma en particular, sino todas las variantes del verbo decir, porque yo estoy estudiando el verbo declarativo decir y quiero ver con qué conjunciones funciona. Entonces, si yo tengo que hacer todas las búsquedas, decir, decir, primero tengo que conocer las variantes previamente y hacer la búsqueda. Y si hay textos en letras latinas y textos transcritos por nosotros, tengo que hacer las búsquedas de un caso y otro, que es, por cierto, lo que sucede con la mayoría de los corpus, que tú tienes que imaginarte ya lo que puede haber en el corpus. Bueno, pues como aquí lo hacemos un poco, como nosotros somos tontos, pues lo hacemos para tontos. Para que, ¿cómo lo querríamos nosotros? Dime, decir en abstracto en todas sus formas que puedas encontrar. Y de ahí jugamos con ese sistema de lemas y archilemas que de alguna manera ha solventado ese problema en las formas léxicas y en las formas
con y sin flexión también. Pero bueno, llevamos unos cuantos años e tenemos para toda a vida. Claro, claro. E suponho que estejam também a envolver estudantes, né, que estejam a trabalhar esta temática também em doutoramentos, mestrados, não? Claro, esa es la... Vamos a ver. Esa es nuestra idea. Y de alguna manera, así... Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, que no es necesario. A ver, ¿dónde está? Sí, aparte del equipo de investigadores fijo, que soy yo, y Francisco Javier Puello, que bueno, se ocupa de la parte filológica, pero sobre todo de la parte técnica, lo que es el volcado de textos, sí que intentamos eso, la participación de estudiantes o de personal contratado. Cuando tenemos financiación, intentamos sacar algo de dinero para contratar durante unos meses, que sirve también de training en lo que es aprender a transcribir, porque claro, primero hay que aprender a transcribir la aljamía, que se aprende en 2 tardes, pero no, es verdad, se aprende en un día. El 1 de octubre empezó a trabajar conmigo una becaria en Madrid con un programa propio del CSIC. El propio día ya estaba empezando a transcribir. Claro, no necesariamente a transcribir bien. Pero es que eso me pasa a mí. Y llevo 20 años. He transcrito muchos textos y todavía hay algunos que fallo, o no que me equivoque con las letras, pero que no reconozca las determinadas lecturas. Entonces, a transcribir no se aprende... A transcribir perfecto no se aprende nunca. Pero cada vez lees más rápido y transcribes mejor. Claro. Pero bueno, pues sí, con ese tipo de personal vamos incrementando el corpus. ¿Cuál es el problema? Y eso es un problema que muchos de los que tenéis iniciativas digitales o estáis pensando en meteros en iniciativas digitales, es que a veces lo hacemos porque queremos. No sé cómo decirlo. A mí me pagarían igual aunque no hiciera nada de esto. Siempre y cuando me dedicara, obviamente, a transcribir, a editar y a estudiar textos. Pero la preocupación por diseñar un corpus que sea accesible, que pueda estar, aunque esté en crecimiento, se pueda utilizar ya. Hace 2 semanas el corpus tenía 50 textos, ahora tiene 55. Bueno, pues hace 2 semanas cualquiera de nosotros podía hacer una búsqueda sobre esos 50, ahora ya sobre 55, y el mes que viene a lo mejor sobre 70. Y luego, cuando no haya becaria o no haya becario o no haya estudiante, pues probablemente se pare o yo vaya almacenando textos de los que yo voy sacando a la luz. Pero digamos que el desarrollo de una iniciativa como esta, en mi caso por lo menos, y en el de muchos, es algo extra que hacemos porque nos gusta, porque queremos que nuestra investigación sea accesible de otra manera, no solo con un catálogo que acaba publicado en tal editorial de prestigio con un ISBN y eso te da una serie de puntos para que en tu universidad te suban de nivel. No, bueno, pues muchas de estas iniciativas las hacemos así porque queremos aprovechar las posibilidades del mundo digital y porque entendemos que aceleramos también el progreso de la ciencia, del estudio, de la investigación, del conocimiento. Yo con que alguien entre y lea un texto sin hacer nunca ninguna búsqueda lingüística, aparte de porque fallan, ya es otra manera de contribuir. Pero es verdad que a veces el pensar en voy a trabajar en un sistema de doble lematización porque así el usuario no tiene que pensar qué variantes hay, pues es mucho trabajo extra, más allá de eso, de la primera versión del corpus. Aquí tenemos, venga, busca, casa, a buscar.
y ya está. Pues no, quiero casa, pero de casa de vivir, no casa a la forma de Juan se casa o Jacob se casa con Miriam. Bueno, pues entonces tengo que etiquetarlo. Vale, pues venga, etiquetar es... Hay que etiquetar una a una las palabras. Nosotros hemos desarrollado un etiquetador y lematizador automático. Eso ya no es para los demás, es para que nosotros trabajar menos. Pero hay que revisar esos etiquetados. Bueno, pues cosas que hacen que efectivamente, como decías, y ese piropo te lo acepto, lo de que sea monumental el trabajo para lo que a veces luego aparentemente ves. Claro, e é aquele projeto que no fundo não tem fim, e mesmo para financiamento isso torna-se às vezes complicado explicar aos financiadores que se está a fazer um projeto que não se tem propriamente ali um ponto de chegada, não é? É algo que vai sempre ser desenvolvido. Eu abri agora a discussão, se alguém quiser colocar uma pergunta dos participantes. Eu não queria comprometer logo aqui a Margarida, porque ela é que é aqui do Centro de Linguística, e então talvez esteja mais um bocadinho dentro deste âmbito da linguística e das humanidades digitais. Não sei se queres fazer algum comentário, Margarida. Olá, achei muito interessante, sim, o projeto. Eu também trabalho com Corpora. Não desenvolvi nenhum etiquetador, mas trabalho com programas, com ferramentas que já existem no mercado, como o AndConc ou como o Sketch Engine. Portanto, acho que está fantástico este projeto, porque conseguem fazer a ligação entre os vários corpos, o dicionário. Eu também estou muito ligada à lexicografia, utilizo um editor de dicionários que é o Lexonomy, que também é um editor gratuito online, mas é uma plataforma online. E gostei sobretudo de podermos comparar o que o investigador criou em HTML com as etiquetas por detrás, em paralelo com o documento. Achei essa função muito, muito interessante e faz pensar em desenvolver também projetos semelhantes. Achei muito interessante, de facto. Não tenho questões, porque ouvi com muito boa vontade, mas não tenho questões, não. Gostei muito de ouvir, de facto. Os meus parabéns. Bueno, pues primero de todo muchas gracias y celebro que, pues eso, que le haya gustado. A ver, en nuestro caso hubiéramos querido poder utilizar algunos de los etiquetadores automáticos y demás. Claro, pero no contemplan las reglas lingüísticas del judío-español. Es el problema cuando trabajas con, aunque lo consideres una variante dialectal simplemente. Entonces, a ver, no se ha desarrollado desde cero. Hemos adaptado etiquetadores de español de todas las épocas que ya tenían en cuenta, por ejemplo, diferentes grafías de español medieval para jugar cómo adaptamos eso al hecho de que nosotros utilizamos signos con diacríticos. Bueno, como es Unicode, pues podemos funcionar, hay que cambiar determinadas cosas y ahí el desarrollo del etiquetador, que bueno, que también tiene sus problemas, y como todos los etiquetadores automáticos, incluso los diseñados por gente mucho más inteligente que nosotros y para lenguas, pues de lenguas modernas de uso, como puede ser el español o el portugués o el inglés o cualquier otra lengua. Pero bueno, intentamos aprovechar algunos recursos existentes adaptándolos cuando se pueden adaptar. Y bueno, en eso estamos, ya se hace usted una idea. Vamos, poco a poco. Como disse a Carla, nunca mais acaba. O que é bom também. Eu creio que é positivo também. Pues sí, eso es, por un lado parece que eso te puede hacer sentir bien, decir, bueno, ya sé lo que tengo que hacer el resto de mi vida.
No tengo que plantearme nuevas cosas. Pero bueno, también, como decía Carla, luego a los financiadores tampoco exactamente eso les gusta, ¿no? Entonces, si haces la versión beta o el prototipo, luego te dicen ellos, bueno, pero ¿y esto cuánto tiempo va a estar esta versión? No puedes añadir esta funcionalidad, como si tú te fueras a tu casa y la añadieras en 20 minutos. Es decir, no, vale, ahora que había empezado a meter textos, tengo que preocuparme de que también se puedan hacer. Muchas de las cosas no nos las ha exigido nadie, sino el signo de los tiempos, el que sean corpora con, bueno, con funcionalidades del siglo XXI y no de finales del XX. Y nuestras propias necesidades, pero sí, obviamente, cuando estás etiquetando textos o revisando etiquetado, no estoy transcribiendo nuevos textos, porque no da la vida. Y bueno, pues ahí andamos, como todos los que hacemos o intentamos hacer esto. Y si alguna idea, porque no todas las ideas obviamente mostradas en Corige son originales de Corige, hay ya muchos otros corpus en el ámbito hispánico que juegan con lo de ofrecer originales. En algunos de esos corpus, como Biblia medieval, yo he trabajado durante una época simplemente como transcriptor, pero bueno, el hecho de estar relacionado con él, es decir, esto sí es muy útil, el poder visionar el original para comprobar lecturas, para lo que sea, o simplemente por el prurito culto de, bueno, aquí tienes toda la información, aquí tienes el original para que veas cómo es y el texto transcrito por mí en este sistema que es totalmente arbitrario, de alguna manera. O la generación de corpus paralelos, en el caso de la Biblia, es el corpus Biblia medieval o Biblias hispánicas, es un corpus paralelo porque no hay mejor texto para establecer corpus paralelos que la Biblia, que viene ya segmentado en capítulos y versículos. Bueno, pero ¿cómo adaptamos eso? Que en una Biblia es relativamente sencillo para comparar versiones, en otros textos que no vienen segmentados, como puede ser pues, de una crónica de los reyes otomanos por episodios, o en una copla, variantes de una copla, jugando con las estrofas, voy mostrando las distintas versiones de una misma copla o de un mismo poema cuando se retiene una estructura estrófica y puedo ir presentándolas en paralelo. Bueno, pues intentando adaptar cosas que ya existen en otros corpus a la realidad, en nuestro caso, de los textos sefardíes, con sus particularidades. Pero para eso están estas presentaciones, para dar ideas y para ver ideas que ponen en marcha a otros y ver qué se puede copiar, imitar, adaptar. No es malo, vamos, es que es lo mejor, precisamente, el conocer otras opciones y sobre todo cuando ves que les funcionan, decir, bueno, pues se puede hacer. O sea, a lo mejor alguien se lo había imaginado, pues sí, ¿y cómo lo haríamos? Es muy difícil, pues luego a lo mejor resulta que no es tan complicado, ni siquiera desde el punto de vista técnico para la gente que sabe, que no soy yo. O sea, digamos que yo me puedo dar las ideas de lo que quiero desde el punto de vista filológico o lingüístico. Su plasmación técnica, pues a veces la hemos hecho con trabajos con empresas externas también, claro. Según vas teniendo financiación o no, pues requieres trabajos de consultoría de ese tipo. Sí, equipas multidisciplinares. Hoje em Sí, dia. pero los equipos multidisciplinares estables en el tiempo son caros. Mas neste tipo de trabalho, de projeto, em que linguistas, informáticos, engenharias do conhecimento, tem que ser, caso contrário, sozinhos não vamos a lado nenhum. Pues así. Fica incompleto. Eso es lo que, vamos, tú lo sabes bien. Bem, então eu queria agradecer a todos, em especial ao Heitor Garcia Moreno aqui pela excelente apresentação que fez e muito interessante. Só lembrar que o WSD Talks volta em dezembro. Vamos anunciar depois a data em breve nas nossas redes, por isso estejam atentos.
E pronto, e muito obrigada pela vossa presença. Nós já estamos aqui com quase 1h30, então vou dar aqui por encerrada aqui a sessão. Muito obrigada a todos, então. Muchas gracias a vosotras. Hasta luego. Adeus. Obrigada e parabéns. Adiós. Obrigada.